Padre, te damos gracias por el privilegio de estudiar tu palabra, por el privilegio de estar unidos, Señor, en comunión, aquí reunidos por esta reunión de Zoom, Señor. No estamos de manera presencial como quisiéramos, Señor, pero esta es una buena oportunidad para estudiar tu palabra en la mitad de la semana, para poder acercarnos a ti, Padre Santo. Te pedimos de una manera especial que tomes todas nuestras cargas, Señor, nuestras preocupaciones, y que por favor en tu misericordia tú nos sostengas y que en tu gracia nos permitas comprender tu palabra, Señor. Bendícenos y gracias porque toda la escritura que tú nos has dado es útil y necesitamos para poder crecer en la vida y en la piedad, y te suplicamos que el día de hoy no sea la excepción, sino que podamos crecer a la imagen de Jesucristo. Bendícenos, Señor. Amén. Muy bien, vamos a estar entonces, como les digo, en Primera de Reyes, capítulo 18, del versículo 21 al 40, y por la extensión del texto, que son bastantes versículos, no los vamos a leer al inicio, sino que los vamos a ir leyendo a medida que vamos estudiando este pasaje. Un remanente fiel que puede influir en una nación. Un remanente fiel que puede influir en una nación. De Primera de Reyes, capítulo 18, del 21 al 40. Y creo que todos estamos al tanto de las situaciones que están sucediendo en el mundo entero, el desborde de la maldad que hay en este mundo, pero particularmente podríamos pensar en nuestra nación y también darnos cuenta que estamos en un declive moral. Hay muchísimas cosas que están en decadencia en nuestro país, y seguramente ustedes ya han escuchado las noticias de las nuevas leyes o legislaciones que han surgido en nuestro país acerca del aborto, y todo eso nos hace reflexionar del mundo en el que estamos. Y no sé si soy el único, pero a veces eso nos hace clamar más. Queremos estar pronto en nuestra morada celestial, queremos hacer parte de la ciudad celestial, y a veces es difícil vivir como exiliados en este mundo, pero también es un recordatorio de que somos un remanente y que aquellos que creemos en Jesucristo somos tal vez el grupo más pequeño dentro de este planeta Tierra, pero que si estamos confiados en el Señor, podemos saber que tenemos victoria y que también tenemos un llamado a influir en donde estamos. Y por eso he titulado este mensaje Un remanente fiel que puede influir en una nación. Y hay no solamente daños culturales o daños sociales, sino que la iglesia cristiana, o al menos lo que se llama cristiano, pues a veces también está en una decadencia, pero pareciera contradictorio porque algunas veces se ve crecimiento, y la iglesia cristiana, por ejemplo, en Colombia, si se ven las estadísticas, comúnmente se dice que la iglesia cristiana en Colombia está creciendo, ¿sí? Y parece que hay más iglesias evangélicas por todos lugares, pero nos preguntamos, bueno, ¿son iglesias verdaderas? ¿Son iglesias que proclaman el evangelio de Jesucristo? Y cuando nos vamos a preguntar eso, nos damos cuenta que realmente el remanente de verdaderos creyentes es muy pequeño. Aunque las estadísticas pueden decir que hay muchas personas que siguen a Dios, nos damos cuenta que el remanente verdadero es muy pequeño. Pero este ha sido el caso siempre a lo largo de las escrituras. Si ustedes piensan, ¿cuántos verdaderos creyentes habían en tiempos de Noé? Estaba todo el planeta Tierra, pero ¿cuántos creyentes verdaderos había en tiempo de Noé? Era un grupo pequeño, un remanente muy pequeño. ¿Cuántos creyentes verdaderos había en tiempos de Lot y Abraham? También un pequeño remanente de creyentes verdaderos. Y si pensamos en el ministerio del Señor Jesucristo, que se veían multitudes, pero realmente ¿cuántos discípulos verdaderos había? Siempre ha habido un remanente pequeño. Y el crecimiento de la iglesia evangélica en Latinoamérica, pues a veces se ve grande en estadísticas, pero hay que mirar con detenimiento. Por ejemplo, les cuento algunas cosas que suceden en las estadísticas en Latinoamérica. Las estadísticas de crecimiento de la iglesia evangélica en Latinoamérica, por ejemplo, incluyen a testigos de Jehová, a mormones y adventistas en las estadísticas. Así que cuando se dice que los evangélicos están creciendo, que la iglesia cristiana está creciendo, ahí está incluido
los testigos de Jehová, los mormones y los adventistas. Y ya tenemos que ser claros, estos tres grupos, por ejemplo, no enseñan doctrinas que son verdaderas. Estos grupos enseñan herejías, y no solamente herejías y enseñanzas falsas que tienen un daño menor, sino que tienen enseñanzas que son destructivas y que llevan a las personas a condenación. Y no solamente doctrinas destructivas, sino que son grupos que añaden o modifican a los textos bíblicos. Y estos grupos están inflando las estadísticas de lo que se llama iglesia cristiana, ¿sí? Pero hay un grupo en particular que está también creciendo las estadísticas, y particularmente aquí en Colombia, que se llaman los pentecostales de solo Jesús. Pentecostales de solo Jesús, o también le llaman iglesia unicitaria. Y quiero decirles que ese es uno de los grupos con mayor crecimiento en nuestro país. ¿Y saben qué hace este grupo de la iglesia unicitaria? Niega abiertamente la Trinidad. ¿Por qué les estoy dando todo este panorama? Bueno, parece un panorama desolador. Por un lado tenemos al gobierno y a las cortes haciendo locuras en nuestro país, y por otro lado tenemos a aquellos que se declaran como cristianos enseñando mentiras destructivas que llevan a las personas a condenación. Pero ¿por qué les digo todo esto? Porque a pesar de que el mundo parece un caos completo, siempre esa ha sido la situación. La maldad y el reino de las tinieblas parece mayor y parece que está triunfando. Pero ¿saben qué? Dios en cada generación guarda un remanente para sí mismo. Guarda un remanente de hombres y mujeres fieles que le aman y que no están dispuestos a doblar sus rodillas ante Baal. Y eso es lo que vamos a ver en estos versículos de Primera de Reyes, capítulo 18. Un remanente fiel que puede influenciar a una nación. Y miren lo que aparece ahí en Primera de Reyes, capítulo 18. Pues tenemos aquí la historia de Elías y los profetas de Baal. Si tenemos un recuento, ustedes reconocen la historia, tenemos a Elías enfrentándose a los profetas de Baal en los tiempos del rey Acab. Y Elías se enfrenta con estos profetas de Baal y les pone un reto, les propone un reto, diciéndoles, bueno, vamos a ver quién es el Dios verdadero. Ustedes son muchos profetas y yo soy un solo profeta, pero vamos a ver entonces aquí quién es el Dios verdadero. Y él solo se enfrenta a una multitud de falsos. Él, siendo un remanente pequeño y fiel, dice, vamos a ver quién es el Dios verdadero. Pero un poco de contexto de este capítulo. Estamos que en este libro de Primera de Reyes encontramos los últimos días del rey David, encontramos también el poderoso reino de Salomón, y también encontramos la división del reino por parte del nieto de David, el hijo de Salomón, Roboam. Encontramos que se dividió el reino en el norte y el sur, y aquí en este contexto encontramos esos múltiples reyes que aparecieron tanto en el norte como en el sur, pero aquí en particular estamos en el reinado de Acab, un rey del norte que era completamente malvado. Y aquí es en este contexto que encontramos tres marcas de un remanente fiel a Dios. Tres marcas de un remanente fiel a Dios. ¿Y cuáles son esas tres marcas? Número uno, un remanente fiel a Dios guía a un pueblo inestable. Aquellos que pertenecen a un remanente fiel a Dios siempre están tratando de guiar al pueblo inestable a que vaya a Dios. Número dos, un remanente fiel enfrenta a los falsos. Un remanente fiel enfrenta a los falsos. Y número tres, un remanente fiel confía en el poder de Dios. Esas son tres marcas de aquellos que pertenecen al remanente fiel de Dios. Y comencemos con la primera marca. Un remanente fiel guía a un pueblo inestable. Miren el versículo 1. Dice el versículo 20, dice así: Acab envió mensaje a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios o si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, por implicación, si Baal es Dios, entonces seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una sola palabra. Y aquí tenemos entonces en el contexto que estamos en el reino de Acab, y Acab está mandando a sus mensajeros, mandando a sus
profetas y ya Elías los está enfrentando. Pero aquí ustedes recuerdan esta situación de Acab. Tenemos a Acab que se había unido con una mujer más malvada que él, que se llamaba como Jezabel. Y ustedes saben que hace unos sermones que estuve hablando de qué puede haber peor que un hombre malvado. Bueno, peor que un hombre malvado puede hacer casarse con una mujer más malvada que él y eso va a complicar las cosas aún más. Y eso es lo que sucedió con Acab. Un hombre malvado casado con una mujer malvada que trajo toda los profetas de Baal, toda la falsa adoración, y eso se estaba infiltrando en el pueblo de Dios. El pueblo que había sido constituido para reflejar la santidad de Dios, ahora se estaba prostituyendo con dioses falsos. Y miren lo que dice el versículo 21. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una sola palabra. Miren, después de reunir a todo el pueblo y también a los profetas falsos que devoraban el alma de los israelitas, Elías confronta con una contundente palabra o pregunta al pueblo de Dios y les dice: ustedes, israelitas, ¿hasta cuándo van a estar vacilando entre dos opiniones? Y presten atención a la palabra vacilar. La palabra vacilar en hebreo tiene el sentido de cojear. Es como si Elías les estuviera diciendo: ¿ustedes hasta cuándo van a estar cojeando entre dos opiniones? Si lo pusiéramos en términos simples, ¿ustedes hasta cuándo van a tener inestabilidad en sus vidas? ¿Hasta cuándo cojearán? ¿Hasta cuándo estarán sin la firmeza que solo puede proveer Jehová? Este es un pueblo que se ha dejado guiar por esos líderes falsos y dañinos que les estaban infiltrando el paganismo, que estaban mezclando la adoración de Jehová con la adoración de Baal. Y a Elías se para delante del pueblo y les dice: cuidado, paren un momento. ¿Hasta cuándo ustedes van a mantenerse con esa vacilación, cojeando entre una cosa o la otra? Aunque Israel no había rechazado absolutamente a Jehová, sí trataba de combinar su adoración con otros cultos idólatras. Y esto es como algunas veces algunas personas como que tratan de mezclar. Bueno, yo voy a confiar en el Dios de la Biblia, pero de repente aquí voy a confiar en otras cosas, en otras fuentes de provisión. Por ejemplo, hay personas, y esto realmente es absurdo, pero personas que, por ejemplo, se dicen cristianos, siguen al Señor Jesucristo, al menos de palabra, pero de repente dicen: pues yo voy a guardar aquí mi talismán de la suerte, o voy a guardar este ídolo que me trae buena suerte, o voy a consultar el horóscopo de vez en cuando. Y hay personas que quieren mezclar, están tambaleando entre dos opciones, y ahí estamos hablando de casos extremos, pero hay personas que en su corazón todavía no confían plenamente en el Dios de la Biblia, sino que tambalean. Dicen: bueno, sí confío en Dios, pero también confío en esto otro. Y eso es como cuando hay una mesa con una pata que está más corta, está siempre tambaleando, nunca está firme. Eso es como lo que dice Santiago 1:8 en el Nuevo Testamento. Es un pueblo inestable en todos sus caminos, como una ola de mar que va de aquí para allá. Estos eran hombres y mujeres que querían la bendición de Jehová, pero al mismo tiempo buscaban el beneficio que les pudiera traer Baal. Imagínense hasta qué punto había llegado el pueblo de Israel. Querían seguir adorando a Jehová, pero también querían decir: bueno, tengamos este otro ídolo como por si de pronto este también puede ayudarnos. Es como poner al Dios de las Escrituras en medio de otros dioses y ver cuándo él me puede ser útil y cuándo otros dioses me pueden ser útiles. Pero aquí estamos pensando en los israelitas y diciendo: bueno, qué terrible hasta el punto que había llegado Israel, pero por favor deténganse un momento y piensen en su propio caso. Usted que está ahí sentado escuchando, piense en este momento, si en algún momento usted no ha estado actuando de la misma manera. Si esas palabras que Elías da no retumban también sobre su mente cuando él dice: ¿hasta cuándo vas a estar vacilando? ¿Hasta cuándo vas a estar como que sí, como que no? ¿Hasta cuándo va a haber tibieza en tu vida espiritual? ¿Por qué?
¿Acaso no nos ha pasado también que algunas veces estamos tambaleando entre seguir la voluntad de Dios y seguir otros ídolos que hay en nuestra vida? Y ahí podemos escuchar las palabras de Elías. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal, seguidle a él. Y aquí puedo poner algunas ilustraciones de cómo se podrían ver ídolos en nuestra vida o cómo podemos estar tambaleando. Por ejemplo, mujeres esposas. ¿Aún guardas rebeldía en tu corazón contra tu marido? ¿No te sujetas a él completamente? Dios te ha dicho que hagas algo, pero tienes excusas que te hacen tambalear, ¿no? Que no te hacen estar tan firme. Hombre, ahora hombres, ¿por qué tratas con tanta rudeza a tu esposa? ¿Por qué a tu esposa le cuesta tanto sentirse amada? Bueno, si Dios ha mandado algo, seguirle, seguirle. ¿Por qué y otra vez murmuras de otras personas, destruyéndolos con tus palabras? ¿Alguna vez te has encontrado hablando mal de otras personas y destruyéndoles? Esa inestabilidad en nuestra vida tal vez no se ve con la adoración de ídolos falsos como estaba sucediendo en el pueblo de Israel, pero cada uno podría pensar dónde hay ídolos todavía en nuestra vida que se ponen sobre la adoración al Dios verdadero. Y creo que uno de los ídolos más grandes que se pueden presentar en nuestra vida es, por ejemplo, el dinero como un ídolo. El dinero como pensar que ese es el que nos va a proveer todo lo que necesitamos. Y personas que solo están pensando en dinero y cómo tener más dinero. Y sus peticiones de oración son alrededor del dinero. Y sus pensamientos son en cómo va a conseguir más dinero. Y su ansiedad es sobre eso. Y puede ser un ídolo en la vida. Y Elías está diciendo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si Jehová es Dios, entonces seguidle, ¿sí? Pero quiero decirles algo, a pesar de que estamos contaminados, a pesar de que hay mucha maldad alrededor, el Señor siempre levanta un remanente fiel, un grupo de hombres fieles con convicciones firmes que guíen al pueblo de Dios, gente que demuestra amor hacia el pueblo del Señor y está dispuesto a guiar, está dispuesto a predicar la palabra de Dios y ser la luz en medio de las tinieblas. Y eso es lo que está pasando con Elías en este contexto. Aunque ellos están desubicados, aunque ellos están desenfocados, tratando de seguir a dioses falsos, Dios levanta un hombre que le puede decir al pueblo, para, detente, no sigas siguiendo a esos ídolos falsos. Y aquí tenemos a Elías, un hombre escogido por Dios para ejecutar una tarea bien especial. Y ustedes recuerdan la vida de Elías. Este fue un hombre que experimentó la mano de Dios de manera especial. Dios certificó su ministerio. Unos cuervos le llevaron comida. De manera milagrosa multiplicó la alacena de una viuda. Al orar, un niño muerto volvió a la vida, detuvo la lluvia en un momento y cuando quería que volviera la lluvia, oró y volvió. Este fue un hombre muy especial. Tan especial fue Elías que Dios lo tomó en un torbellino y no le permitió experimentar la muerte. Elías es especial también porque aparece en el monte de la transfiguración con Jesucristo. Este fue un hombre especial que el Señor llamó para una tarea especial y en ese momento estaba siendo el remanente en medio de un pueblo contaminado. Este llamado que tuvo Elías de enfrentarse a toda la falsedad de su época, quiero decirle algo, no es algo para Elías o para los profetas del Antiguo Testamento. Este es el llamado para todo aquel que pertenece al remanente fiel de Dios. Y algo que estuvo haciendo Elías en esa época, en primer lugar, es que guiar a un pueblo inestable. Y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de, en el lugar donde estemos, dar guía a las personas y guiarles y decirles, si Jehová es Dios, entonces seguirle verdaderamente. Y si quieren seguir a Baal, pues sigan a Baal, pero no estén jugando entre medias tintas o tibiezas. Sigan a Jehová. Eso es lo que estaba haciendo Elías y es nuestra tarea también, con familiares incrédulos, con personas en el trabajo,
Estamos llamados a decirles hasta cuándo van a vacilar. No hay tiempo de vacilar entre Dios y los ídolos. Si el Dios de la Biblia es Dios, entonces seguirle. Y si Baal es Dios, entonces seguirle a él. Un remanente fiel siempre guía al pueblo inestable para que se afirme con Dios. Y puede ser que el pueblo inestable que ustedes tengan a su alrededor sean sus hijos, sean sus familiares, mamá, papá, vecinos, o en el caso es que usted, otro de los casos es que usted mismo sea ese que ha estado inestable por muchos años y ese mensaje justamente le está hablando a usted. ¿Hasta cuándo va a seguir jugando a ser cristiano? Sería otra manera de decirlo. ¿Hasta cuándo vas a jugar a realmente vivir una vida que glorifique a Dios? Aún dentro de la misma iglesia estamos llamados a exhortarnos, a poder parar y decir, bueno, ¿estoy yo siguiendo verdaderamente a Dios o hay ídolos que se están enfrentando, que se están metiendo, camuflando en mi vida? Si el Dios de la Biblia es Dios, entonces sigámoslo. Pero si estamos poniendo otros dioses y preferimos seguirlos a ellos, bueno, yo le diría a alguien, aunque suene muy fuerte, entonces, como dice Elías, entonces siga a sus dioses, pero no siga jugando, haciéndose llamar creyente, cuando realmente usted tiene una vida que quiere es adorar otros ídolos diferentes. Ese es el llamado que hace Elías en este primer punto y nos llama a que un remanente fiel está llamado a guiar a un pueblo inestable. Número dos, un remanente fiel enfrenta a los falsos. Un remanente fiel enfrenta a los falsos. Miren el versículo 22. Y algunos están diciendo, ya llevamos bastante y solo llevamos 2 versículos. Bueno, vamos ahí. Miren el versículo 22. Entonces Elías dijo al pueblo, solo yo he quedado como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres. Y miren ese énfasis que da Elías en el versículo 22. Solo yo he quedado, solo yo he quedado. Esas palabras, solo yo he quedado, evocan el sentido de un remanente. Aún en medio de un mundo y gobierno corrupto que quiere ir en contra de Dios, el Señor siempre se guarda unos para Él. Y esto es hermoso, saber que el Señor siempre, generación tras generación, ha guardado unos poquitos que son suyos. Es su pueblo verdadero. Y esto es lo que está diciendo Elías acá. Solamente he quedado yo. Y aunque este remanente parezca solitario, parezca abandonado y desprotegido, quiero decirles algo. Está acompañado por el Dios del universo. Elías estaba ahí solo parado, frente a 450 profetas. El rey más poderoso de la zona estaba en contra de él. Elías está solo, aparentemente, lo que se ve en este mundo, pero él estaba con Dios y eso lo hacía estar en mayoría. Estos versículos nos recuerdan que Dios no necesita de muchos para hacer grandes cosas. Más bien saben qué es lo que Dios ha usado siempre generación tras generación, hombres fieles que estén dispuestos a pararse firmes y predicar la verdad con pasión al pueblo de Dios. Dios no necesita mucha gente. ¿Y saben qué? Dios ni siquiera necesita hombres poderosos y súper fuertes. ¿Saben qué es lo que Dios usa? Hombres fieles. A veces no sé si ustedes han escuchado esa expresión que dicen, uy, este es un gran hombre de Dios. No, este es un varón de Dios. Quiero decirles algo, ¿saben qué? Esa idea de que hay unos grandes hombres de Dios, yo no creo que eso sea la realidad. ¿Saben qué es lo que hay? Hombres y mujeres bien débiles con un Dios todopoderoso. Eso es lo que hay. Hombres que a veces se ven solitarios, hombres que a veces ven sus propias debilidades, pero que son fieles al Señor y el Señor los usa. Miren lo que dice el versículo 23. Elías dice, que nos den pues 2 novillos, que escojan un novillo para ellos y lo despedacen y lo coloquen sobre la leña, pero que no le pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro novillo y lo colocaré sobre la leña y no le pondré fuego. Aquí, ¿qué está pasando? Elías propone un reto, pero este reto tenemos que analizarlo detenidamente. Los sacrificios de animales eran comunes en esa época y aquel que quería dar su sacrificio, ¿qué quería hacer? El que quería dar el mejor sacrificio que hacía, pues escoger el mejor animal posible.
con las propuestas que Elías les estaba dando a los profetas de Baal. ¿Saben qué está haciendo Elías? Les está diciendo, vamos a hacer un reto y vamos a ver, ustedes van a hacer un sacrificio de un animal y yo voy a hacer un sacrificio de un animal. Pero Elías lo que está haciendo es decirles lo siguiente, ustedes tengan todas las ventajas, ustedes tengan todas las ventajas. La intención de él es, tengan todas las ventajas para ganar el reto. Miren el versículo 20. ¿Dónde estaban? Acab envió mensajes a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Empecemos ahí. ¿Saben qué era el monte Carmelo? Un monte consagrado a Baal. Así que pongámoslo en términos futbolísticos. Los profetas de Baal estaban jugando de local en el monte que había sido consagrado a Baal. Siguiente ventaja. El equipo de Elías, ¿cuántos jugadores tiene? Un jugador. ¿En contra de cuánto? 450 profetas. Ahora, otra ventaja que les está dando Elías. ¿Qué les dice? Ustedes escojan primero el novillo. ¿Qué significa eso? Les está diciendo, ustedes escojan el mejor novillo. Vamos a ver quién es el Dios verdadero. Y saben que no quiero que tengan ninguna excusa. No quiero que después ustedes digan, ah, no, pues es que Elías, tú escogiste el mejor novillo. No, él les dice, ¿saben qué? Escojan ustedes primero el novillo. Luego, Elías les dice, miren el versículo 34. Van a bajar sus miradas ahí, pero les dice, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y después dijo, hacedlo por segunda vez, y lo hicieron por segunda vez. Y añadió, hacedlo por tercera vez, y lo hicieron por tercera vez. Y el agua corría alrededor del altar y también llenó la zanja de agua. ¿Qué está pasando aquí con esto que sucedió en el versículo 34 y 35? Iban a hacer una ofrenda donde le iban a pedir a Dios que descendiera fuego y que quemara la ofrenda. ¿Y saben qué dice Elías? A la ofrenda que yo voy a ofrecer, voltéenle varios cántaros de agua para que vean quién es el Dios verdadero. Las ventajas desde la perspectiva humana estaban dadas para que ganaran quién? Los falsos. Los falsos parecía que tenían todas las ventajas, no solamente porque eran más poderosos en la época, sino que Elías les está diciendo, ¿saben qué? Tomen todas las ventajas. ¿Y saben por qué Elías está ofreciendo todas esas ventajas a los profetas de Baal? Por una simple y sencilla razón. Porque Elías sabe que Baal no solamente es inferior a Jehová, sino que Baal es inexistente. Es un Dios falso. Entonces él les dice, ¿sabe qué? Hagan todas las ventajas. Tomen el novillo que quieran, échenle agua a mi sacrificio y vamos a ver quién es el Dios verdadero. ¿Saben qué le está diciendo Elías a los profetas de Baal? Ustedes, aunque se ven muchos y poderosos, son completamente inofensivos ante Jehová. Y aquí quiero que vayan entendiendo hacia dónde vamos. Aquellos que pertenecen a un remanente fiel, aquellos que son los creyentes verdaderos de todas las épocas, aunque parezcamos insignificantes ante este mundo y toda la maldad que hay y que está viniendo, nosotros estamos en el equipo de Dios y no hay nada que temer. El Señor, para los que no saben el final de la historia, no les estoy dañando la película, pero nuestro Señor triunfa y nosotros hacemos parte de su pueblo. Nosotros hacemos parte de su remanente. Miren el versículo 24. Entonces, invocad el nombre de vuestro Dios. Elías les dice, invocad el nombre de vuestro Dios y yo invocaré el nombre del Señor. Yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo dijo, ¿qué? ¿Qué debía contestar el pueblo? El pueblo debía contestar como, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Pero miren lo que contestó el pueblo. Miren el pueblo inestable cómo contesta. La idea es buena, la idea es buena. Es decir, como, ay, sí está interesante este reto, vamos a ver qué pasa. A ese punto había llegado el pueblo de Israel, el pueblo que el Señor había sacado de Egipto con mano poderosa. Está diciendo, me parece buena la idea, miremos si Jehová o Baal es el Dios verdadero. Pero miren lo que continúa diciendo, miren el versículo 25. Y Elías dijo a los profetas de Baal, escoged un novillo para vosotros y preparadlo primero, pues sois los más, e invocad el nombre de vuestro Dios, pero no le pongáis fuego. Entonces tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon
e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Horas estuvieron los profetas de Baal invocando a su Dios, a Baal. Y miren lo que decían: oh Baal, respóndenos. Pero ¿qué pasó con estos profetas? 450 hombres suplicando a su Dios inexistente y falso: Baal, respóndenos. Pero ¿qué sucede? Miren cómo termina el versículo 26. Pero no hubo voz, ni nadie respondió. Entonces, ¿qué empezaron a hacer estos hombres? Miren cómo termina el versículo 26. Y danzaban alrededor del altar que habían hecho. Mientras que los profetas de Baal pasaron horas haciendo sus rituales sin hallar respuesta, Elías, con una oración sentida, pide la respuesta de Dios, que llega de manera inmediata e irrefutable, y certifica al profeta. Pónganse en la escena. Están 450 hombres suplicando que su Dios falso les conteste. Empiezan a bailar y a hacer sus movimientos extraños, pero miren lo que sucede en el versículo 27. Y sucedió que ya al mediodía Elías se burlaba de ellos. Y aquí nos ponemos en el papel y nos metemos en esa escena. Este hombre que está solo, aparentemente solo, se burla de todos estos hombres. Y miren lo que les empieza a decir Elías: clamad en voz alta, pues es un Dios. Tal vez está meditando, o tal vez se habrá desviado, o estará de viaje. Quizá esté dormido y habrá que despertarlo. Y aquí tenemos a Elías haciéndole un reto a estos hombres, ¿cierto? Algunas traducciones dicen que lo que está diciendo literalmente ahí Elías es: tal vez Baal esté ocupado en el baño y por eso no puede atenderles. Aquí Elías está utilizando la burla y el sarcasmo contra estos falsos profetas. Y miren el versículo 28. Y gritaban a grandes voces. Miren que lo que pasa aquí es que esto se empieza a poner cada vez más oscuro y más denso. Estos falsos profetas empezaron a gritar a voces y se sajaban. ¿Qué significa sajarse? Se empezaron a cortarse la piel y a dejar que la sangre corriera. Empezaron a sajarse según su costumbre con espadas y lanzas hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Y por favor detengámonos un momento en el versículo 28 y miren que aquí hay mucho de las prácticas falsas que suceden en muchos lugares hoy en día. Miren la relación que hay entre falsos profetas y actuaciones de adoración que no tienen control. Personas gritando, saltando. Aquí pues a un punto, digamos, también hemos visto en contextos católicos de personas que se cortan, que se laceran a sí mismo, y en contextos carismáticos también de personas brincando, saltando descontroladamente, pensando que para que Dios les preste atención tienen que hacer una bulla exagerada y pensar que eso es lo que va a llamar la atención de Dios. Pero miren el versículo 29. Y sucedió que pasado el mediodía se pusieron a gritar frenéticamente. El pasaje como que va en avance, mostrando la locura hacia la cual ellos se dirigían. Gritaban frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde. Pero ¿qué sucedió? No hubo voz, ni nadie les hizo caso. La burla de Elías es fundamentada. Hay 450 hombres bailando, cortándose por un Dios que no existe. Así que Elías pues se burla y les dice: miren, llamen lo más alto a su Dios, porque parece que no los está escuchando ni con todo el show que están haciendo. Estamos en un mundo que está plagado de maldad, que es relativo. ¿Y a qué nos manda el Señor? Actuar de la misma manera y con valentía que actuó Elías, tratando de corregir a los falsos de su época. Aquí no les estoy diciendo que tienen que ir con sarcasmo y burlas a todas las personas que tienen falsedad, ¿sí? Pero a lo largo de la historia de la iglesia, aún bien hecho y de una manera correcta, Dios lo ha utilizado. Y puedo pensar en un ejemplo, pero lean la historia de Martín Lutero. Martín Lutero utilizó la sátira y el choque fuerte en algunas épocas para confrontar a los falsos de su época. Pero aquí el punto principal, más allá de hacer burlas y chistes de los falsos, lo principal que debemos hacer es confrontar la falsedad
con la verdad de Dios. Y ese era el punto de lo que quería presentar Elías ese día, mostrarle al pueblo de Dios quién es el Dios verdadero. Nosotros debemos levantarnos como hombres y mujeres fieles que enfrentan la falsedad con valentía. Tenemos que enfrentar las falsedades de esta cultura. Nosotros tenemos que pararnos en esta generación, en nuestra época, en nuestros contextos, cuando estén almorzando con sus familias incrédulas, cuando estén conversando con personas y hablar de lo que la Biblia dice acerca del homosexualismo. Y cuando estén conversando con sus familias y con sus hijos, hablar de qué es lo que dice la Biblia acerca del aborto. Eso es lo que nos manda el Señor, a poder contrastar la falsedad con la verdad. Y miren, nuestra iglesia, tiene que ser una iglesia que no se puede quedar callada. Nosotros tenemos que contrarrestar a los falsos por medio de la predicación de la palabra, por medio de la predicación de la verdad de Dios. Ya hemos visto entonces que un remanente fiel guía a un pueblo inestable, enfrenta a los falsos y en último lugar, confía en el poder de Dios. Un remanente fiel confía en el poder de Dios. Miren el versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, ya ellos habían hecho su show, estaban brincando, saltando, cortándose. En el versículo 30, Elías dice al pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado la palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Miren hasta dónde había llegado el pueblo de Dios. El altar de Jehová estaba destruido, estaban aún pensando que quién será el Dios verdadero. Hasta este punto había llegado el pueblo de Dios. Y realmente miren, esto duele porque allá afuera hay múltiples personas pensando que están adorando al Dios verdadero, pero están siendo engañados. Y nosotros deberíamos tener dolor en nuestro corazón por el engaño que se vive y por la condición de aquellos que piensan que son el pueblo de Dios, pero están engañados. Nosotros tenemos la responsabilidad de predicar la verdad. Las dos acciones que está haciendo Elías acá tienen implicaciones más profundas de las que se ven a una mirada simple. Era un llamado a la restauración verdadera de la nación de Israel y una restauración de Israel. El altar que había sido derribado en Israel debía ser restablecido a la adoración exclusiva a Jehová. Y con las 12 piedras, Elías también está dando un mensaje claro al reino del norte y está diciendo, esta división no es agradable a Dios. Elías está hablando de que Israel se había dividido y eso no era agradable al Señor. Y con ese símbolo se está mostrando eso. Y miren el versículo 32. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano y preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacedlo una tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también había llenado de agua la zanja. Recuerden lo que mencionamos hace unos minutos. Esto que estaba haciendo Elías es mojar una ofrenda que tenía que ser quemada por fuego, poniéndose en desventaja al poner agua completamente. Y miren el versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Hace una oración sentida, habla al Señor y le dice lo siguiente, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y el versículo 37 es hermoso porque le dice, respóndeme Jehová, respóndeme, ¿para qué? Para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Cuál es el punto de Elías?
no es quedar él como el héroe, no es demostrar que él tenía la razón, es para que tu pueblo te conozca. Demuestra tu poder, demuestra tu poder. No está diciendo respáldame a mí porque soy tu profeta, respáldame a mí para que mi ministerio sea más fuerte. No, respáldame a mí para que tu pueblo te conozca y su corazón vuelva a ti. La insistencia de Elías no es bailando, ni saltando, ni gritando descontrolado como los brujos de Baal, pero habla con intensidad y fuerza y se refiere al Señor y le dice, respóndeme, Jehová, respóndeme. Y aquí creo que una aclaración que vale la pena. Hermanos, algunos vienen de contextos donde se les enseñó que para orar, como que había que subir la voz, como que, como que si oramos más duro, como que Dios nos escucha más. No, se puede orar con sentimiento al Señor, no necesita estar ni gritando ni exaltándose. Eso hacen los profetas de Baal. Usted puede hablar con claridad y bíblicamente. Y eso es lo que hizo Elías. Respóndeme con una expresión genuina de su deseo de encontrar respuesta de Dios, no para su propio reconocimiento, pero para guiar al pueblo a la verdad. Versículo 37, que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios. ¿Qué hace Dios con un remanente fiel? Les pregunto, ¿qué hace Dios con un remanente fiel? ¿Qué hace Dios si tú eres fiel al Señor? ¿Qué va a hacer el Señor? Miren el versículo 38. Entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. ¿Qué hace Dios con un remanente fiel? El Señor muestra su poder a favor de su pueblo. Y aquí quiero decirles algo. ¿Ustedes se imaginan el privilegio de escuchar las palabras de sus familiares que aún no creen al unirse a la congregación de los santos? Imaginen su ardua labor en el ministerio, exponiendo la palabra del Señor una y otra vez a sus amigos que creían en Baal y ustedes presentarles al Dios verdadero y ustedes con un testimonio puro, presentarles a sus hijos que tal vez en el pasado ustedes fueron un mal testimonio, pero ahora sus vidas han sido transformadas por Jesucristo y ustedes imagínense decirle al Señor, Padre, no por mi propia honra, no por mi propia exaltación, sino para que ellos te conozcan, muestra tu poder. Por favor, Señor, respalda tu remanente para que ellos conozcan que tú eres el Dios verdadero. Te lo suplico, Señor. Esa debe ser nuestro clamor cuando evangelizamos, cuando hablamos, cuando hacemos el ministerio en la iglesia. Por favor, Señor, muestra tu poder. A los hermanos que están orando a las 8:30 los domingos, suplicando, Padre, hoy muestra tu poder y salva, rompe corazones de piedra. Imagínense la hermosura de haber invertido nuestras vidas para proclamar el evangelio a nuestros familiares que no creen, a las personas a nuestro alrededor, el ministerio que hacemos en la iglesia. Imagínense lo hermoso que sería escuchar el versículo 39 de boca de ellos. Miren, cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron, el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. Ese debe ser nuestro único objetivo, que el pueblo reconozca al Señor, que entienda que fuera de Él no hay salvación, que son pecadores y que Jesucristo está dispuesto a perdonar todos sus pecados y brindarles vida eterna. Eso es lo que queremos. Elías vio el poder de Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo pudiera entender que Él era el Dios verdadero. No existe mayor privilegio que ser usado por Dios para que alguien venga al arrepentimiento. Qué hermoso que mi vida sea usada para que alguien venga al arrepentimiento, para que alguien que antes creía en Baal pueda decir, Jehová es el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, Jesucristo es el Dios verdadero. ¿No es el privilegio más hermoso y más grande que podríamos tener? Que Dios use nuestra vida para guiar a otros a que se puedan rendir y decir, Jehová es el Dios verdadero. Pues hermanos, invirtamos nuestra vida en eso, desgastemos nuestra vida para que otros conozcan a Jesucristo. ¿Y saben qué necesitamos para que
puede haber algún efecto en los corazones, necesitamos que el poder de Dios esté. Necesitamos. Y por supuesto, no estoy pidiendo que caiga fuego del cielo cuando esté evangelizando, pero suplique al Señor que el poder de Dios sea el que obre, porque Él es el único que va a poder transformar el corazón. Y miren lo que dice el versículo 40. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal. Ahora el pueblo ya había reconocido que Jehová es el Dios verdadero. Entonces Elías les dice, prended, atrapen a los profetas de Baal, que no se escape ninguno de ellos. Y los prendieron y Elías los hizo bajar al torrente de Sison y allí los degolló. Aquí tenemos a Elías y qué tremendo es ver los hombres de verdad de la Biblia. O sea, estos son hombres. Este hombre es un hombre de verdad, fuerte, valiente, ¿sí? Y enfrentó a todos estos hombres y luego guió al pueblo. Ahora, quiero terminar. ¿Fue lícito dar muerte a los profetas de Baal? Que algunos, todos hasta el momento iban bien y como, bueno, sí, vamos a enfrentar a los falsos y estoy bien animado a salir a predicar, pero este versículo 40 como que terminó muy fuerte porque terminó degollando él a los 450 profetas. O sea, imagínense la escena, el esfuerzo que tomó, pero además, ¿es lícito? ¿Fue lícito lo que Elías hizo de degollar a los profetas de Baal? Quiero decirles algo, no solo fue lícito, sino que era lo que la ley demandaba. Acompáñenme y con esto vamos terminando a Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio 13. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 en adelante. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis. Eso en el versículo 4. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Y miren lo que debían hacer con el profeta falso. Versículo 5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Miren el versículo 8. No consentirás con él, ni le prestarás oído, hablando del falso maestro, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Elías cumplió a cabalidad la comisión recibida. Ahora quiero hacer una aclaración para todos ustedes. Nosotros no estamos bajo el antiguo pacto, ¿sí? Y recuerden que esto lo he enfatizado en múltiples contextos, cuando hablamos del Shabbat, cuando hablamos de las fiestas, pero en este contexto, por supuesto, también no estamos bajo el antiguo pacto. Nosotros no estamos llamados a coger a los falsos profetas y matarlos, ¿sí? Espero que ninguno estuviera teniendo esa perspectiva, porque no estamos bajo el antiguo pacto, pero Elías hizo lo que hace un remanente fiel, que es seguir la palabra de Dios al pie de la letra. Bajo el antiguo pacto era lo que tenían que hacer y Elías cumplió al pie de la letra. Nosotros no tenemos que agredir a nadie físicamente. Nuestra batalla y nuestra guerra es con argumentos bíblicos, con la palabra de Dios, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Jesucristo. Eso es lo que nosotros hacemos. Y ¿saben qué? Podemos confiar, igual que Elías, que el Señor va a demostrar su poder a favor de su pueblo. Hermanos, una hermosa historia en el Antiguo Testamento que nos anima. ¿Y saben qué? Este Elías
que fue respaldado por un Dios poderoso, ¿saben qué? Ese mismo Dios poderoso es el Dios al que nosotros servimos hoy en día. El Dios al que sirvió Elías es el Dios al que nosotros servimos. Pero también saben que en el Nuevo Testamento, específicamente en la carta de Santiago, ¿saben qué dice Elías? Que era un hombre que experimentó tentaciones como nosotros y también tuvo debilidades. Elías también fue débil y fue sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Saben qué pasó con este super Elías unos capítulos más adelante? Estuvo asustado y con depresión y no se quería levantar. Estuvo débil. ¿Y saben por qué pasa eso? Me encanta la Biblia. Porque Elías no queda como el héroe. Porque ¿saben quién es el único héroe? Dios es el héroe. Quisiera terminar preguntándoles, ¿eres tú parte del remanente fiel de Dios en estos días? ¿Eres tú parte del remanente fiel a Dios? La única forma de ser parte de ese remanente fiel hoy en día es arrepintiéndose de sus pecados y creyendo plenamente en Jesucristo. ¿Eres tú parte del remanente fiel de Dios sobre la tierra? Oremos.